Hoy vamos a arrancar con el capítulo 2. Ya habíamos visto, bueno, tuvimos dos clases de capítulo 1. No sé si tienen alguna duda de eso. ¿Quieren que alguna pregunta, algo? Si no, bueno, vamos a seguir con el capítulo 2. Bueno, ya para. Ahí está. Bueno, en el capítulo 2 vamos a ver subsistemas de un procesador. Bien, ya habíamos visto compuertas, ¿no? Álgebra de Boole, bien, que eran los principios básicos para ver cómo funcionaba después la computadora, bien. Vamos a ver los distintos bloques que componen a un microprocesador y las características y qué realiza cada uno, bien. Para arrancar vamos a ver qué tipo de computadora hay. Ya habíamos hablado qué era una computadora, qué entendían por computadora, bien. Y vamos a ir avanzando un poquito en los distintos temas. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de arquitectura de computadora? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué era? Más allá que lo pueden leer ahí. Bueno, ya habíamos dicho que era una computadora y la arquitectura habla un poco de cómo es visto por el programador, ¿bien? Una vista externa. Ustedes como programadores tienen que saber cómo está compuesto internamente en cuanto a los registros, ¿bien? Los registros, ¿se acuerdan que dijimos que eran esos componentes que veníamos viendo, las compuertas, que se hacían los bloques? Cuando trabajamos con los flip-flops llegamos a lo que era un registro. El registro, en definitiva, es donde yo guardo la información. Todo se trata de eso, de procesar información y almacenarlo. ¿Bien? Entonces la arquitectura, que es lo que vemos nosotros, es visto desde el punto de vista externo, ¿bien? Tiene que ver con el tipo de datos que van a trabajar. Ustedes tienen que saber qué tipo de datos están trabajando y el tamaño de la palabra, ¿bien? Porque eso implica el tamaño de registro, por ejemplo. Otra cosa que van a ver es el conjunto de instrucciones. Vamos en el capítulo 4, la unidad 4, vamos a programar en Assembler. No sé si ya lo han escuchado, creo que lo tuvieron en una materia anterior, ¿vieron algo? Sí. Bien. Vamos a ver por qué trabajamos en Assembler, un poquito más adelante, y qué tienen que tener en cuenta, ¿bien? Y después la organización de computadoras, ¿bien? Es una vista más externa, si se quiere, no tan a fondo, y tiene que ver cómo funciona internamente la computadora, ¿bien? Por ejemplo, cómo se conectan las interfaces, la frecuencia del reloj, bien, son cosas que por ahí no son tan importantes. O no es tan necesario saber. Bueno, cuando hablamos de computadoras, ¿se acuerdan que habíamos hablado al principio que habían dos tipos? Cuando hablamos de datos, ¿bien? ¿Se acuerdan cuando trabajamos con el tipo de datos? Habían variables analógicas y variables digitales, ¿se acuerdan? Bueno, tipos de computadora también. Nosotros nos vamos a enfocar en las digitales. Las analógicas ya están bastante en desuso, ¿bien? Fueron de las primeras computadoras. Y en cuanto a, ¿por qué hablamos de digitales? Porque trabajan con dígitos, ¿bien? El 0 y el 1, que eran voltajes, ¿se acuerdan? Había un rango de voltaje para representar el 0 y otro rango de voltaje para representar el 1. Bueno, dentro de las digitales se van a subdividir en las dedicadas, ¿bien? Que va a ser una primera clasificación, y las de propósito general. Y dentro de las de propósito general van a tener otra subdivisión. Todo va a depender de la capacidad de cálculo que tengan, ¿bien? Va a depender mucho del tamaño y de la capacidad de cálculo que tengan, ¿bien? Ahí van a aparecer microcomputadoras, minicomputadoras y mainframe, ¿bien? Que son las más grandes, tipo servidores, etc. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Entonces, por ahí esta es una pregunta tipo de computadora que se hace en final, tienen que hacer un grafiquito y explicar brevemente cada una. Esto después lo voy a subir y les voy a subir también la teoría. No sé si hoy le dejaron disponible la teoría del capítulo 1, creo. Le dejaron visible. Esa es una teoría que da el profesor anterior. Bien, les puede servir como referencia para estos temas, ¿bien? Pero ustedes, bueno, no se conformen con eso. Fíjense en la bibliografía,
¿bien? En cada unidad tienen qué libros es para cada bibliografía y siempre vayan a leer un poquito más para ampliar un poco lo que se les da, ¿bien? Bueno, cuando hablamos de tipos analógicos o digitales, vamos a ver una clasificación característica de cada una. En las digitales, como dijimos recién, los datos se representan por ceros y unos, ¿bien? Y las analógicas utilizan voltaje eléctrico. Eso lo habíamos hablado en la clase de valores analógicas, ¿bien? Son valores continuos, no son valores discretos. Los cálculos se basan en dígitos contados, ¿bien? Y en cambio en las analógicas utiliza combinación y medición de voltajes. En las digitales, que es la que nos ocupa a nosotros, cómo se controla, cómo funciona, lo vamos a ver ahora. Va a tener un programa almacenado, ¿bien? Cuando usted enciende la computadora, ¿qué hace? Va a buscar a memoria el programa que tiene almacenado. Básicamente el sistema operativo, ¿bien? Yo le voy a indicar dónde está almacenado ese programa, la posición 0, y empieza a buscar ahí información. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, cómo analiza esas instrucciones. En las analógicas, igual hay conexiones eléctricas en un panel. En las digitales, la cantidad de datos que se almacenan va a ser grande, bien, son las computadoras que utilizamos ahora. Y las analógicas, al ser todo físico, la cantidad de datos que almacena es pequeña o menor. Y las digitales van a tener una precisión mayor que las analógicas, bien. Lo que vemos acá son características. Pueden ahí ver el 1 y el 2, bien, el numerito. Eso hace referencia a qué grupo estoy trabajando, si son dedicados de propósito general, y luego el 2 está haciendo un análisis de las de propósito general. Fíjense, en el primer grupo estamos hablando de dedicado de propósito general. ¿Qué características uno evalúa? Por ejemplo, la eficiencia, bien, la velocidad, el cálculos o la economía. Fíjense que las que son dedicadas, ¿bien? ¿Qué significa dedicadas? Que están fabricadas para un fin específico, ¿bien? Yo tengo un problema y se desarrolla una computadora para ese fin específico. ¿Cómo? Un PCL. PLC. No, el PLC es otra cosa. Tiene un micro internamente, pero hace otra cosa. Puede haber que un PLC sea específico para un proceso o sea un PLC de propósito general. ¿Bien? Todo va a depender de los sensores que le agregues. Bueno, fíjense que las dedicadas que van a tener van a ser más eficientes. ¿Por qué? Porque se dedican a ese problema en específico. Más rápidas, bien, pero no van a ser tan económicas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tengo que fabricarla específicamente para eso. Y la versatilidad para las dedicadas va a ser más baja. ¿Por qué? Porque me va a servir para un fin específico. No me va a permitir hacer distintas tareas. ¿Bien? Y en el caso contrario, las de propósito general van a ser más versátiles. ¿Por qué? Porque me permiten hacer muchas tareas. Bueno, y en el segundo grupo, que las de propósito general las desbloqueamos en tres tipos: microcomputadoras, minicomputadoras o mainframe. ¿Bien? Fíjense que las microcomputadoras van a ser más simples, bien, a ser más chiquitas, más simples. Los sistemas van a ser menos complejos. En este tipo la simplicidad va a ser baja, o sea, van a ser más complicadas, bien, porque son computadoras mucho más grandes, tienen muchas conexiones. Y de este lado, fíjense que tenemos tamaño y costo, consumo de potencia, facilidades, capacidad de almacenamiento, tamaño del set de instrucciones, bien. Las minicomputadoras o microcomputadoras van a ser más baratas, más chiquitas, van a consumir menos potencia, ¿bien? Pero asimismo van a almacenar menos información en contrapartida de los mainframe, que va a ser todo lo contrario, ¿bien? Generalmente cuando subo en complejidad, subo el costo, ¿bien? Y el consumo de potencia. No me paso. Por sí. Bueno, en una de las bibliografías que tienen ahí en la lista, hay otro autor que hace otra clasificación, ¿bien?
Las clasificaciones van a depender mucho del autor con el que lean, donde lo vayan a buscar. Van a ser similares, van a tener diferencias. ¿Bien? Pero bueno, en general van a ser similares en el sentido de cómo clasifican. Por ahí alguno va a poner un tipo de computadora en un grupo y otro en otro. ¿Bien? Porque no hay como una frontera muy clara de cuándo pertenece a un grupo u otro. ¿Bien? Pero casi todos fíjense que lo mismo. Microcomputador, micro personal, hay otro que es profesional, que es un poco más potente, ¿bien? Para alguna empresa. Estaciones de trabajo, mini computadores, bueno, ahí hay algunas marcas. Mainframe que habíamos nombrado recién y supercomputador. Estos supercomputadores, no sé si habrán escuchado, son computadoras gigantes que utilizan muchísimos núcleos. Generalmente uno, cuando trabaja hoy los microprocesadores, ¿cuántos núcleos estamos hablando? 8. 8, 16, depende del procesador. Internamente tienen varios núcleos, ¿bien? Depende igual de la empresa los núcleos que conectan. A veces están todos los núcleos presentes, pero internamente están conectados a la mitad, ¿bien? Bueno, esto trabaja en el orden de los miles de núcleos, todos conectados, ¿bien? Son dispositivos muy grandes, se utilizan para fines científicos. Como referencia, hay una página www.top500.org, ¿bien? Donde hacen un ranking 2 veces por año, donde van poniendo las computadoras más rápidas, las 500 computadoras más rápidas del mundo, ¿bien? Van compitiendo entre países y entre marcas y van haciendo un test y van subiendo ahí en noviembre y en junio, creo, van sacando un nuevo ranking. Yo entré hoy, porque hace rato que no entraba, ¿bien? www.top500.org. Van a tener esta página donde tienen bastante información de las distintas computadoras, de lo que va saliendo. Y acá al costado van a tener la lista de las 500 máquinas más rápidas, ¿bien? Algunas están un par de ranking permanecen y otras van siendo destronadas hasta que aparecen nuevas, más rápidas, ¿bien? Y van perdiendo puestos. Bueno, en este ranking van a ver, bueno, primero un par de... Que hoy se está figurando. Bueno, quería contarles que era primero los flops, porque lo miden en flops, las velocidades, el rendimiento de la computadora. ¿Alguien sabe qué son los flops? Sin leer. ¿O sabía de antes? No. Bueno, el flop lo que hace de referencia son operaciones de punto flotante por segundo, ¿bien? Punto flotante es una forma de representar números binarios, ¿bien? Y el punto flotante es para representar números muy grandes, ¿bien? Entonces, en función de la cantidad de operaciones que puede realizar una computadora de este tipo de números, es que se evalúa el rendimiento que tiene, ¿bien? A mayor cantidad de estas operaciones puede realizar, mejor es la computadora, ¿bien? Los flops, o en realidad está en inglés, ¿bien? Son útiles en campos de cálculo científico que requieren cálculos de puntos flotantes, ¿bien? Eso sería la definición. Operaciones de números con puntos flotantes. Lo que hace el punto flotante tiene un par de números que representan el número, ¿bien? En sí, y luego el resto es como el exponente, ¿bien? Me permite representar números muy grandes. Bueno, hoy en día está en el orden de los petaflop, ¿bien? ¿Peta saben qué es? Sí, Sí, ¿lo leyeron o no lo sabían? ¿sabes? ¿Qué es? ¿Y somos nosotros? El peta es un prefijo que se le pone a los números, ¿bien? Claro. Peta también, no, peta también. ¿Qué significa peta entonces? Está ahí. 5. Tera, mega, eso sí. Sega, Mega. ¿Qué es un mega? Un mega. ¿Qué es un mega? Son 1024 kilobytes. No. Hablando en exponencial decimales. ¿Eh? Mega. A la 1 a la 2. ¿Un kilo qué es? Si es un kilo, ¿qué estoy pensando? En 1000. Sí. Eso equivale a 10 a la 3. ¿Bien? Es la cantidad de ceros que yo le agrego. Después del kilo, ¿qué sigue? El mega, que sería que 1.000.000. Que sería 1000 veces o 1000 kilos
equivale a 1 mega, ¿bien? Entonces sería 10 a la 6. ¿Qué le sigue? Y esta es la. Bueno. Después de giga, Tera. el tera. El tera sería 1000 gigas, ¿bien? Sería 10 a la 9. Bueno. Esta. Bueno, acá fíjense, el peta sería 1000 veces 1 tera, ¿bien? Creo que es a la 10 el tera era, el giga es 10 a la 9, después viene el peta que es a la 12 y el peta, claro, No, el tera es a la 12. el tera es a la 12 y el peta a la 15, ¿bien? ¿Y el nona? ¿Cuál? El nona. Nona no me suena. Nano puede ser. Ah, puede ser más alto. No me acuerdo todo. Bueno, fíjense la cantidad de operaciones por segundo que realiza. Por segundo, ¿bien? Peta. Bueno, y la primera supercomputadora que pasó el petaflop fue la de IBM en el 2008. Fíjense la cantidad de años que pasaron. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo se llama la computadora? Roadrunner. Roadrunner. Y la busqué hoy y no, ya no aparece, digamos, se ve que ya fue destronada. Capaz que esta y no la encontré, pero bueno, son 500, puede ser que fue en el 2008 igual. Por ahí la dejan de hacer y hacen nuevas, ¿bien? Me encanta la creatividad que tiene por los nombres. Bueno, fíjense, beta dijimos que era 10 a la 15. No sé si habíamos hecho eso. Entonces, fíjense, kilo en exponente 10 a la 3. Sería multiplicar por 1000. El mega serían 1000 kilos. 1 millón. Que le sigue el giga, que sería 1000 megas, ¿bien? Sería 10 por e a la 9. Luego del giga sigue el tera, que son 1000 gigas. Y el peta, que serían 1000 teres. ¿Está? Sería, si yo tengo un peta, sería 1 por 10 elevado a la 15. ¿Bien? Fíjense la cantidad de ceros que tiene, ¿no? Un número muy grande. Eso hace un petaflop, esa cantidad de instrucciones por segundo. El que sería el peta y Jota creo que sigue después el peta. Claro, ahí está. No lo quise agregar porque hoy llegaba hasta el peta, pero el año que viene seguramente tenga que ponerle. ¿Bien? Bueno, fíjense la cantidad de instrucciones por segundo, instrucciones de operaciones de coma flotante por segundo que realizan. ¿Bien? Para que se den una idea. Después del Jota es el Xona. Xona, yo dije no. Claro, no me sonaba. Pues. Xona, sí. El nano sí, pero que es para abajo. O sea. Bueno, este es el ranking de las 5 primeras. Y fíjense, acá tienen en la primera columna la cantidad de núcleos que tienen. ¿Cuántos tienen? 11 millones. 11 millones de núcleos, ¿ven? Un poquito más. ¿Bien? O sea, son un montón de placas conectadas entre sí. Acá falta arriba, pero bueno, dice, es el rendimiento. Fíjense que dice petaflops por segundo. 1742. 1742 peta. ¿Qué sería 1000 peta? Ya pasa a ser un hexaflop. ¿Bien? O 1,7 exacto. Bien, este ya sería hexa en realidad, 1,7 hexa. Bien. Este es el rendimiento usándola normalmente. Bien, y acá no figura, pero este rendimiento, fíjense, 2.7 sería el rendimiento si yo puedo ampliar la frecuencia, aumentar, perdón, la frecuencia hasta el límite que me dice el fabricante. Bien, como hacer un overclocking. Pero si yo llego al límite permitido, sería ese rendimiento, serían picos de rendimiento. Bien, este sería lo normal. Y si lo puedo exigir un poquito, voy a llegar a ese valor. Pero fíjense la cantidad de potencia que disipa, que necesita. 29.581 kilowatts. ¿Ven? Una cantidad de energía muy grande. Profe, el cuarto que. ¿Dónde está el cuarto? No dice cuándo. Puede ser que no tenga datos o que esté más allá. Bueno, no me di cuenta cuando lo copié hoy. Pero lo voy a chequear. Puede ser que no tengan datos, que no informen datos de consumo. Puede ser. Pero fíjense la diferencia de núcleos desde el quinto que tiene. ¿Cuánto tiene? 3 millones a 11 millones, ¿bien? O sea que está un poco relacionado con la cantidad de núcleos que tiene. ¿Está? Entonces tenemos cantidad de núcleos, el rendimiento en petaflop, rendimiento máximo que podría llegar si
Se utiliza la frecuencia máxima permitida y la potencia que necesitaría, ¿ven? Fíjense que son cantidades de potencia muy grandes. Ahora que me doy cuenta, podría hacer un cálculo con la potencia que necesita una casa para funcionar, ¿bien? Para hacer como una comparación, ¿no? Bueno, acá lo que ven es fíjense, es un gráfico donde tienen en el eje de las X sería los años, ¿bien? Arrancó más o menos en el 90, me parece. Empezaron a hacer estos test. Fíjense cómo va subiendo. Se puede decir que es exponencial porque fíjense que acá va subiendo. 100 megaflops, fíjense que es mega, 10 a la 6. En el próximo ya tengo un giga, ¿bien? 1000 mega, un giga, salta a 10 gigas, 100 gigas. Luego de 100, esto es algo logarítmico, ¿bien? Porque no sube lineal esto. ¿Está? Sería un cuadro logarítmico. Acá está la performance, que tiene el rendimiento, y fíjense cómo va subiendo exponencialmente acá. 1, 10, 100, y ya sería 1000 petaflops, ya sería un exa. Pero fíjense acá, en realidad la que tienen que mirar es, en cuadradito en esta tiene la más lenta de las 500. ¿Bien? Y en el triangulito van a ver la que es la más rápida. Entonces en este caso la que vimos recién que está en el puesto 1 sería este triangulito. Y fíjense que ya pasa el límite de un exaflop. ¿Bien? Está por ahí. ¿Y círculos son las que por norte? Círculo puede ser claro. No me fijé bien. Pues yo miré solamente la referencia de estas dos, no miré ese. Pero esa puede ser la referencia de cuando están overclockeados o a la frecuencia más. Yo le había prestado atención a esta dos, que era la más rápida y la más lenta. ¿Bien? Bueno, y en este cuadro lo que van a ver es lo que proyectan para a futuro. ¿Bien? Fíjense que a veces tiene como zonas donde sube más exponencial y otras donde se estanca un poquito. ¿Bien? Eso tiene que ver con la litografía, que habíamos hablado algo de lo micro, de los transistores, bien, que cada vez hacen transistores más chiquitos, digamos. Al hacer más chiquitos, pueden poner más transistores y eso mejora el rendimiento, bien. Entonces, con cada salto de tecnología de la litografía o de los transistores, esto va a ir mejorando en saltos también equitativos, bien. Salto de tecnología, ¿de qué tipo? Litografía, que tiene que ver con el tamaño del transistor. Que mientras cada vez más chiquitos los van haciendo, entonces en el mismo área ingresan mayor cantidad de transistores. Que un poco es la limitante de todo esto. No les mostré la clase pasada, pero tengo una línea de tiempo donde ven a medida que va pasando el tiempo y los tamaños de los transistores cómo fue evolucionando. Por eso les voy a mostrar la clase que viene antes que siga. ¿Bien? Bueno, y acá en Argentina también existen supercomputadoras, existieron, ¿bien? Básicamente, bueno, las que encontré fue Clementina 2, Tupac y Clementina 21, ¿bien? Década del 60 más o menos, esta es la más actual. La Clementina estuvo en el ranking, no me acuerdo bien la posición. Pero bueno, ¿para qué se utiliza? Básicamente se utiliza con fines científicos, para hacer investigación, muchos cálculos, puede ser astronomía, genética, cualquier cálculo que requiera mucho poder de procesamiento utiliza estas computadoras, y también para meteorología, ¿bien? Para predecir el clima o predecir modelos, ¿bien? Se necesita mucho poder de cálculo, entonces con estas computadoras se realiza, ¿bien? Bueno, vamos a arrancar un poco con el tema de la arquitectura. Para empezar, bueno, les quería comentar un poquito sobre las máquinas de Babbage y von Neumann, ¿bien? Que básicamente son los dos tipos principales de computadoras, ¿bien? Este fue un poco el modelo que inició todo, ¿bien? El modelo de Charles Babbage, que nunca lo construyó, era un modelo teórico, que luego con el tiempo hubo gente que con los planos construyó la máquina, ¿bien? Una máquina que funcionaba a vapor, dense una idea, y permitía realizar cálculos, pero
Fíjense, era una máquina de programa exterior. Era toda una máquina que tenía componentes físicos, ¿bien? Se introducía una tarjeta perforada, que esa tarjeta tenía activada distintos mecanismos y con eso realizaba cálculos, ¿bien? Y para sacar los datos a la salida, tenía una especie de impresora que graficaba los resultados, ¿eh? Como una predecesora a la impresora actual, digamos, algo así. Por problemas económicos, problemas con otros profesionales de la época, nunca la terminó de hacer. Están los planos, hicieron modelos, hicieron pruebas funcionales, bueno, que permitían calcular, por ejemplo, funciones seno y coseno que en esa época usaban tablas, digamos. Hoy en día uno agarra un celular y puede calcular cualquier cosa, digo, ¿bien? En esos momentos utilizaban un sistema que era una entrada que era la ficha perforada, que depende de las perforaciones, eran los mecanismos que activaba, una forma de almacenar esa información, realizaba el cálculo y obtenían la salida, ¿bien? La salida era el cálculo, el resultado, ¿bien? Ese era un modelo y el otro modelo, que es el que se utiliza hasta hoy en día en los microprocesadores, ¿bien? Lo que se denomina la máquina de von Neumann, ¿bien? Cuando vean o lean de microprocesadores actuales, van a ver que todos se basan en la máquina de von Neumann. ¿En qué se basa esto? A diferencia del otro, va a tener un programa almacenado. Todo viene de la mano de la fabricación de los microprocesadores, ¿no? De la evolución del transistor, como le había explicado. Permitió generar los chips y eso me permite, en una memoria, ¿bien? En un dispositivo, almacenar un programa. Lo que antes eran tarjetas perforadas o cintas perforadas, se pasa a almacenar, ¿bien? Que es lo que usamos hoy en día. Se almacena el programa en la memoria, ¿bien? ¿Y qué tengo? A través de conexiones de bases del sistema voy a tener dispositivos de entrada-salida, que es lo más parecido a la computadora que tenemos hoy, y va a haber una zona del micro que se va a encargar de realizar los cálculos, ¿bien? Ahora vamos a ver esos distintos módulos, ¿bien? Entonces, el modelo actual, que se utiliza hoy en la mayoría de procesadores, es una máquina que yo puedo almacenar un programa, ese programa va a ser una serie de instrucciones, y lo que me permite, y a diferencia del anterior, introduce lo que es ruptura de secuencia, ¿bien? ¿Qué es la ruptura de secuencia? Cuando el programa llega a un punto, pueda tomar una decisión. En base al resultado que obtuvo, tomar una decisión u otra, ¿bien? Eso antes no se podía hacer. Uno antes ponía una tarjeta perforada y realizaba ese cálculo. No había otra opción. En este caso, puedo tomar distintos caminos dependiendo del resultado que obtenga, ¿bien? Eso es un poco el concepto de la máquina de von Neumann. Entonces, la mayoría de las computadoras que utilizamos hoy funcionan con ese esquema. Se llama máquina de tipo von Neumann o máquina de registro, ¿bien? ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que era un registro? Era un dispositivo de concatenado de los flip-flop que me permitían guardar información. Eso actuaba como un registro, ¿bien? Bueno, ahora ¿cómo hago para yo escribir un programa y que el procesador lo entienda, digamos? ¿Bien? Ustedes, bueno, habrán programado en algún lenguaje ya. ¿Ya programaron? ¿O vieron algunos tipos de lenguajes? Bueno, vamos a ver que hay un montón de tipos de lenguaje de programación, pero nosotros vamos a trabajar en Assembler porque el Assembler es lo que más se parece al código máquina, que es lo que entiende el microprocesador, ¿bien? Entonces, usted puede programar en cualquier sistema de lenguaje, ¿bien? De alto nivel, pero eso, de alguna forma, alguien o algo lo tiene que traducir para que yo lo pueda cargar en el micro, ¿bien? Para eso utilizo el intérprete o el compilador, ¿bien? ¿Qué es lo que hace? El compilador tiene que estar hecho para cada lenguaje. Yo quiero programar un micro de una determinada marca, tengo que usar un lenguaje de programación que me acepte ese micro y luego tengo que interpretar o compilar eso. ¿Qué significa? Traducirlo a un lenguaje que generalmente es un binario, ¿bien? Un archivo binario .exe, ¿bien? Que está en hexadecimal. ¿Saben lo que es hexadecimal? Sí. Bien, código de numeración. Esto me permite representar números binarios un poco más compactos, ¿bien?
Lo que hace es traducir todas las instrucciones en el código que yo, en el lenguaje que yo utilice, lo va a traducir al código de máquina, que es el código que va a interpretar el microprocesador, ¿bien? Que no son más que ceros y unos, ¿bien? Usted va a poner cualquier instrucción, el intérprete se va a encargar de traducirlo y luego van a llegar a un archivo .exe que es el que se carga en el microprocesador, ¿bien? En la memoria que luego el microprocesador lo va a ir procesando. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? No. Bueno, ¿qué puedo agregar? Que los lenguajes de alto nivel por ahí son más abstractos. Ustedes se abstraen del microprocesador, de cómo son los registros. Ustedes tienen que tener un set de instrucciones o cómo escribir el programa y luego el intérprete y el compilador se van a encargar de traducirlo al código máquina. Cuando ustedes trabajan en Assembler ya es un poco más difícil, ¿bien? Pero es más sintético porque cada instrucción me va a hacer algo específico. Yo acá un poco más ambiguo, yo puedo poner cualquier instrucción, capaz que me utiliza muchos códigos de línea para hacer una instrucción y en Assembler capaz que utilizo 2 o 3, ¿ven? Es más específico, porque es lo más parecido a lo que entiende el micro. VHDL, lenguaje de alto nivel. Ahí está. Acá. Very High Level Language. Muy alto, lenguaje de alto nivel. Bueno, fíjense que acá dice que para una tarea puede traducirlo en muchas instrucciones, ¿bien? No puede ser muy específico. En cambio, en Assembler, generalmente la instrucción que yo hago es casi uno a uno, se refiere que la instrucción que yo le digo es lo que hace. En cambio, en el de alto nivel, yo le puedo dar una instrucción y depende cómo lo traduzca, puede tener muchas instrucciones, ¿bien? Puede dar muchas vueltas para hacer lo mismo. Esto es como mucho más concreto, ¿bien? O sea que esto me va a ocupar mucho más espacio de memoria, o va a ser más lento. Bueno, viendo los dos tipos de computadoras, que vamos a trabajar más con el modelo von Neumann. Esto ya habíamos dicho algo que era sinónimo de computadora, ¿bien? Computadora, computador digital, máquina, ¿bien? Máquina electrónica, programa almacenado, ordenador, ¿bien? Son distintos nombres que se utiliza para lo mismo. Pero todos están compuestos por los mismos bloques, ¿bien? ¿Los bloques cuáles serían? Una memoria central, ¿bien? Esto es pregunta de final que le decimos cuáles son los bloques con definiciones, ¿bien? Memoria central, ¿qué voy a hacer en la memoria? Voy a guardar datos de procesamiento o que voy a procesar y voy a guardar el programa en sí. El programa me va a decir qué es lo que tengo que hacer, ¿bien? Entonces, en la memoria voy a guardar dos tipos de información, datos y programas. ¿Cómo hago para distinguir entre uno y otro? Bueno, eso lo va a hacer el compilador. Cuando yo compilo, yo le estoy diciendo qué parte de la memoria está el programa para que no lo utilice y en qué parte están los datos que lo puedo reutilizar, ¿bien? Porque yo puedo estar trabajando con datos y guardarlo sobre donde está el programa. Voy a estar reescribiendo el programa y eso me va a generar un error a futuro. Entonces el compilador, cuando compila, le dice, bueno, en esta zona está el programa, en esta zona se guardan los datos, ¿bien? Para que no haya problema. Bueno, otra parte es el CPU, que nosotros generalmente le decimos CPU ¿a qué? Al gabinete. ¿Bien? En realidad es un gabinete, algo físico, ¿bien? Pero el CPU es la unidad de procesamiento central, ¿bien? Lo que sería en nuestro caso el microprocesador, ¿no? Sería el cerebro del sistema. Esa unidad es la que va a ejecutar el programa. Y a su vez está compuesto por dos bloques. La ALU, ¿bien? Que es la unidad aritmético-lógica. ¿Qué se le ocurre que hace? Datos. Es la que hace las operaciones, muy bien. Operaciones aritméticas, bien, sumas, restas, lo que sea, y lógicas, que eran las compuertas que vimos en la clase pasada, ¿bien? Entonces, esa unidad es la que se encarga de realizar los cálculos. Y la UC, que es la unidad de control. Entonces, en la CPU tengo esos dos bloquecitos. ¿Qué hace la unidad de control?
es la que se encarga de buscar la instrucción, decodificarla y activar las líneas para que se ejecute esa instrucción. ¿Bien? Y un cuarto bloque, unidades de entrada-salida. Ya lo habíamos visto, esto me permite que transferir información hacia el exterior o recibir datos del exterior. ¿Bien? Esos datos los almaceno en memoria o desde memoria los saco hacia afuera. ¿Cuáles serían esas unidades? Van unidas a periféricos. Periféricos ya había nombrado. Impresora, monitor, parlante, etc. ¿Bien? Puede ser de salida o de entrada. ¿Dudas hasta acá? Esto después se lo voy a subir así les queda en el campus también, PDF, para que se ayuden. Bueno, entonces recuerden, 4 bloques. Memoria central para guardar datos, la CPU o unidad de procesamiento central, que a su vez abarca la ALU, la unidad de control, y un cuarto bloque que es la unidad de entrada-salida. ¿Bien? Este sería un esquemita que a veces le solemos pedir. ¿Bien? Fíjense que está representado. Acá en el medio vamos a tener la CPU, la unidad de procesamiento central, que a su vez tiene la unidad de control y la ALU. ¿Bien? Fíjense las flechas, es importante el sentido. Fíjense que algunas flechas tienen doble dirección o doble sentido y algunas solamente una sola dirección o sentido. ¿Bien? Fíjense que la unidad de entrada-salida, que dijimos que era el bloque 4, se comunica hacia el exterior, hacia periféricos o memorias auxiliares. Bien, este sería el límite de lo que sería la computadora y el exterior. Fíjense que las flechas son de ambos sentidos, ¿por qué? Porque puedo recibir datos y entregar hacia el exterior. Bien. La unidad de control va a generar líneas de activar o desactivar componentes. Bien. Entonces lo que va a hacer, las líneas son de salida. Bien. Más adelante, cuando veamos la unidad de control, se va a encargar de activar o desactivar memoria, unidad de entrada-salida o distintos componentes. La memoria central, fíjense que tiene dos flechas, una esta y la que sale por arriba. La que sale por arriba, fíjense que tiene un solo sentido, ¿no? Hacia la unidad de control. ¿Por qué? Porque ahí donde está almacenado el programa, con las instrucciones, y la unidad de control lo que hace es va a ir a buscar, entonces va a ser un flujo de salida. Eso para las instrucciones. Vamos a ver que hay un bus de datos y un bus de instrucciones. Después vamos a ver qué es cada uno y qué información lleva. Entonces, instrucciones van a salir desde la memoria hacia la unidad de control, donde se va a procesar. Y después, fíjense, los datos vienen desde memoria, bien, hacia afuera, hacia el exterior. Tiene un doble sentido, entrada-salida. Van a la ALU, que es donde se realizan los cálculos. Fíjense que yo quiero procesar información de la memoria. Va a ingresar a la ALU. Y nada más, ¿bien? Y la unidad de control, fíjense que son esas líneas, estas flechitas negro, finitas. Fíjense que son el sentido de salida. ¿Qué significa? Cuando decodifica una instrucción, se encarga de activar o desactivar las distintas líneas. Eso lo vamos a ver cuando veamos la unidad de control. ¿Bien? Esos serían los 4 bloques. ¿Bien? CPU, que abarca la unidad de control y la ALU, la memoria y la unidad de entrada-salida. ¿Bien? ¿Dudas? O interactúan dependiendo de cómo se encuentre cada uno. Eso va a interactuar, lo vamos más adelante. Cuando vos arrancás la PC, ¿qué es lo que hace? Supuestamente vos cuando escribís el programa y lo compilás, en alguna parte vos le decís, ¿dónde va a estar almacenada la primera instrucción? ¿La posición 0? Entonces cuando arranca el sistema va a ir a la posición 0 o a la posición que vos le indicaste que era la posición inicial de tu programa. Automáticamente va a la posición 0 y lo que hace la unidad de control es cargar esa primera instrucción, la lleva a la unidad de control, la decodifica y hace y ahí empieza a hacer lo que tiene que hacer. Generalmente cuando uno prende la computadora, ¿dónde va? A la BIOS. Ahí en la BIOS está almacenado donde tiene que ir a buscar el sistema operativo. Lo primero que se carga es el sistema operativo. Claro. Entonces, vos en la BIOS, ahí tiene almacenada la dirección de memoria donde está almacenado tu sistema operativo. Entonces, cuando vos encendés la computadora, hay todo un sistema de conexiones que hace que lo primero que hace es cargar la dirección 0. Va a la dirección 0 y en esa dirección le dice, bueno, carga el sistema operativo. Y ahí se encadena todo el flujo de ir a buscarlo y ir almacenando. E ir cargando lo que diga el sistema operativo, ¿no? Bueno, el orden depende del programa que vos escribas.
Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué dijimos? Memoria central, bien. En este caso puede ser el disco rígido. Va a almacenar dos tipos de información, de datos. Uno va a ser las instrucciones, que son las instrucciones de mi programa, bien, o sistema operativo. Y otro tipo que van a ser datos operando, bien. Esos son los datos que almaceno o los que saco hacia el exterior. Los que voy a procesar, digamos. Dijimos que para distinguir entre un tipo u otro, cuando compilo, tengo que decir, bueno, en esta zona está el sistema operativo, ahí no almacenes datos, el resto de la memoria la puedes usar tranquilamente. ¿Bien? Bueno, y lo que decíamos recién de la flechita tiene que ver con esto, que las dos clases de informaciones tienen correspondencia física en la unidad de control para las instrucciones, ¿bien? Fíjense acá, la unidad de control está asociado al tipo de datos de instrucciones. Las instrucciones van a la unidad de control y ahí se decodifican. Y la unidad aritmético-lógica, que es donde se realizan todos los cálculos, va a estar asociada a la información que está guardada acá, que es tipo datos. ¿Bien? Entonces esos datos van a la ALU. ¿Bien? Bueno, funciona en la unidad de control, que está dentro de la CPU. Va hasta la zona de memoria y busca la próxima instrucción a decodificar. ¿Bien? En el caso que recién arranque la PC, va a buscar la primera instrucción. Y a partir de ahí desencadena. ¿Qué desencadena? La analiza, vamos a ver dónde la analiza o cómo hace para analizarla. Y lo que hace es establecer conexiones eléctricas. Lo que hace es, tiene un montón de líneas, que cada línea está conectada a un dispositivo diferente. Lo que hace es activar o desactivar componentes para realizar esa instrucción. ¿Bien? Ya sea almacenar un dato, ir a buscar un dato al exterior, lo que sea. Si hay que hacer un cálculo, lo que va a hacer es ir a buscar el dato a memoria, lo lleva a la ALU, realiza la operación y lo vuelve a guardar. Bueno, eso depende de cada instrucción. Entonces busca la instrucción, la decodifica, activa las líneas necesarias, extrae de memoria central los datos implicados, si hay que hacer un cálculo, realiza ese cálculo, el cálculo lo va a hacer utilizando compuertas, ¿bien? Va a utilizar decodificadores, va a utilizar multiplexores, todo eso que vimos antes, van a estar todos concatenados para realizar esos cálculos. Y si hay que almacenar el valor, lo vuelve a guardar, ¿bien? Va a estar regida por el clock, ¿bien? ¿A qué velocidad lo va a hacer? Bueno, la frecuencia del clock. En cada pulso de clock, ¿se acuerdan que en los flip-flop hay un reloj, un clock? Bueno, ese clock es el que va, en cada ciclo va haciendo una instrucción diferente, ¿bien? Por ahí vamos a ver más adelante que hay una instrucción detallada. Bueno, otro bloque de la CPU sería la ALU, que es la unidad aritmético-lógica, ¿bien? Una vez que codificó la instrucción, va a buscar los datos y realiza el cálculo, ¿bien? Entonces, bueno, ya lo habíamos dicho, que el conjunto de ALU y unidad de control era la CPU, lo que nosotros llamamos CPU, ¿bien? En cuanto a las unidades periféricas, vamos a tener dos clases. Una que son las de comunicación, bien, que van a permitir ingresar o sacar datos. Acá hay algunos ejemplos: impresora, monitor, teclado, pueden ser parlantes. ¿Se le ocurre alguno más? Bueno, el ratón es otro periférico. ¿Qué más? El micrófono, cámara, micrófono, sí. Todo lo que permite ingresar información o que yo pueda acceder son periféricos. Esos son de comunicación. Y luego tienen memorias auxiliares. Hoy en día se puede utilizar pendrive, discos externos, bien, para ampliar mi capacidad de almacenamiento. ¿Bien? ¿Qué se utiliza hoy en día mucho para almacenar información? Que no es algo físico. La nube. ¿Bien? En realidad es algo físico, pero bueno, no para nosotros. ¿Bien? Acá también figuraban, que hace un par de años figuraban, CDs, DVDs, que ya hoy totalmente obsoletos, ya no se utilizan. ¿Bien? Pueden llegar, bueno, los han usado, los han conocido. No son algo tan. Bueno, y anteriormente también que se utilizaban cintas magnéticas. ¿Bien? Hoy en día hay sistemas que todavía lo utilizan, ¿por qué? Porque son más baratos.
Pero bueno, tiene el problema de la velocidad y el tema de almacenar la información, por ahí no se puede perder más fácilmente, ¿bien? Bueno, y las unidades periféricas, ¿qué tienen? El periférico propiamente dicho y algo que se llama controlador, ¿bien? O habrán escuchado driver, ¿bien? Que es un programita que se encarga de hacer de traductor entre el dispositivo y el sistema operativo, ¿bien? Tiene información de las velocidades, del tipo de información, cómo transfiere información, etc. Bueno, hoy conectan cualquier dispositivo y si no tiene controlador no le funciona, no se lo detecta, o hay algunos que ya tienen el driver. Por ejemplo, yo conecté el puntero, tiene un USB y ahí adentro tiene una mini memoria que capaz que está el driver. Una vez que lo conectan, se instala instantáneamente. O el sistema operativo ya tiene una serie de drivers, lo detecta y lo instala. ¿Bien? Y eso permite que yo que lo pueda utilizar. ¿Bien? Eh, bueno, acá habla sobre los canales, unidades de entrada-salida, que son como algo más específico. Y generalmente, bueno, eso lo maneja, lo vamos más adelante, lo puede manejar el sistema operativo o fue evolucionando y hoy en día ya vienen procesadores específicos para estos canales de entrada-salida, ¿bien? Son chips aparte del procesador principal que se encargan de realizar la transferencia de entrada-salida. ¿Qué hace esto? Que el microprocesador se encarga de hacer una tarea y deslinda el procesamiento de información a un chip que está específicamente hecho para esa tarea. ¿Ven? Transferir información, por ejemplo, el micro genera la conexión y listo, y se queda trabajando en otra tarea y delega en ese chip que es específico para ese canal para realizar la transferencia de datos. Lo vamos a ver más adelante también. Pero quiere decir que hoy en día se pueden fabricar chips para cualquier cosa, ¿bien? Entonces lo que se hace es, se le quita peso o trabajo al procesador general. Otro de los bloques sería la memoria, ¿bien? ¿Qué es la memoria? ¿Se acuerdan que habíamos visto el latch D? Que podía oficiar para guardar información. Venía un pulso, copiaba una información y cuando venía el pulso siguiente permanecía con ese valor. Eso es una forma de guardar información. Cada latch de esos que tenían compuertas de adentro, mucho más chiquitas, ¿bien? Me permitían guardar un bit, ¿bien? O sea, fíjense la cantidad que tiene internamente para poder guardar que en el orden de los gigabytes o terabytes. ¿Saben qué es un byte? El año pasado tenía un problema los chicos. Un byte de 8 bits. 8 bits. Bien, el año pasado por ahí había chicos que no sabían. Un byte son 8 bits. Bien, por ahí vamos a trabajar en Assembler con 8 y 16 bits. Bien, o sea, sería un byte, 8 bits o 16 que serían 2 bytes. Bien. Bueno, la memoria, fíjense, conjunto de celdas. Esa FF son flip-flop. Bien. ¿Quién habló? Ah, escuché, profe. Bueno, cada celda, cada flip-flop va a almacenar un dato, ¿bien? Entonces, yo quiero guardar bytes, voy a tener que tener 8 flip-flop concatenados, que eso me van a formar un registro de 8 bits o un byte, ¿bien? Cada flip-flop guarda un bit. Cada flip-flop guarda un bit, ¿bien? ¿Se acuerdan del estado o la salida Q? Bueno, Q es el estado o la salida. Eso es el valor que yo guardo, un 0 o un 1. Eso es un bit, ¿está? Si tengo 8 voy a tener un byte, si tengo 16, 2 bytes, etcétera, ¿bien? Entonces, en cada posición voy a tener un byte. Si tengo 8 conectados. ¿Qué voy a guardar en esto? Puedo guardar un dato, ¿bien? O una instrucción. Eso va a depender de la zona de memoria donde esté trabajando. Acá hay una representación media sencilla de lo que sería la memoria, ¿bien? En este caso, ¿qué tenemos? Bus de direcciones, ¿bien? El bus de direcciones me va a activar lo que llamamos el mar. ¿Qué es el mar? No es el mar de... No digas que el mar... El mar es un registro. Registro
de direcciones, está en inglés, de memoria. ¿Bien? ¿Está? Después, creo que más adelante dice, bueno, el mar en realidad va conectado a un decodificador. El decodificador es lo que vimos en la clase pasada. Más adelante vamos a ver un grafiquito un poco más detallado. El bus de direcciones me va a decir la cantidad de direcciones que yo puedo acceder, ¿bien? Por cada línea del bus de direcciones, por ejemplo, si tuviese una sola línea de direcciones, una sola línea, piensen, ¿no? ¿Cuántas direcciones podría acceder? 8. Una, 8. Con una sola línea, ¿no? Yo vengo con un cable, ¿vas? Una sola línea. Infinitas. Con una línea, ¿cuántas direcciones podría direccionar, no? Si cada línea yo le puedo dar un valor, y digo, esta es la dirección X y esta es la dirección Y. Con una línea, ¿qué valores puedo representar? 2 a la 8. Una línea. 2 a la 8. 2 a la 1. 2 a la 1, 2. Podría representar con una línea, esto se lo explico así porque por ahí les cuesta verlo un poquito. Si yo tengo una línea, puedo representar la dirección 0 o la dirección 1. ¿Bien? Entonces acá entraría el decodificador, que el decodificador va a ser de una entrada y de dos salidas. ¿Bien? ¿Se acuerdan que yo ponía un valor en la entrada y decodificaba una de las tantas salidas? ¿Bien? Entonces, si yo tengo una sola línea, ¿qué va a valer? ¿0 o 1? Si vale 0, el decodificador me va a activar la salida 0. Supónganse que sea esta. Va a activar esa posición de memoria. Y si aparece un 1, me va a activar la salida 1. Eso hace el decodificador. Ahora si tengo dos líneas, ¿cuántas posiciones podría acceder? 2 a la 2, 4. ¿Bien? Entonces voy a tener la dirección 0, 0, que las dos tienen 0, la 0, 1, la 1, 0 y la 1, 1. ¿Bien? De esa manera yo puedo ir agregando una línea y ¿qué va pasando con la cantidad de memoria? Se va duplicando. ¿Bien? Con cada línea que yo agrego, duplico la memoria. Bueno, acá tiene, fíjense, 10 líneas. ¿Bien? Si acá entran en el bus de direcciones 10 líneas, si el bus de direcciones te dice que son de 10 líneas, ¿cuántas direcciones puedo acceder? 2 a la 10 me da 1024. ¿Bien? Fíjense qué es lo que dice acá. 2 a las 10 son 2 a las 10 palabras, dice, porque se refiere a posiciones de memoria. ¿Ven? Después la posición depende del ancho que tenga. Eso depende del bus de datos. Entonces, 2 a la 10 le vamos a llamar que es un kilobyte, pero son 1024 posiciones. ¿Bien? En este caso dice byte, ¿por qué? Porque estoy teniendo en cuenta que el bus de datos, que acá nos figura, es de 8 bits, son 8 líneas. Entonces, si yo tengo 8 líneas, que son, cada posición son 8 bits, un byte, voy a tener 2 a la 10, 1024 kilobytes. ¿Bien? Son valores chiquitos. Fíjense, 20 líneas, 2 a la 20, pasa a ser un mega. ¿Bien? Un mega. Byte con B larga. En este caso byte porque estamos suponiendo que el bus de datos es de 8 líneas. Eso lo vamos a ver ahora. El bus de datos me dice cuánto es la capacidad de la palabra. Y el bus de direcciones, cuántas direcciones puedo tener. ¿Bien? Eso lo vamos a ver más adelante. Y 2 a la 30, fíjense, 2 a la 10 me da un kilo. 2 a la 20 me da mega. Y 2 a la 30 me da giga. ¿Bien? Si yo le digo un tera, ¿cuánto sería? 2 a la 40 sería un tera. ¿Bien? Que no es justamente un... ¿Bien? Sí. Los bases, vos tenés dos tipos de bases. Bus de direcciones, que el bus de direcciones va a decir a cuántas posiciones puedo acceder en la memoria. Por cada línea voy a tener dos posiciones. Y a medida que aumento líneas, duplico la capacidad de la memoria. ¿Bien? Entonces el bus de direcciones me dice cuántas posiciones puedo tener. ¿Cómo lo calculo? 2 elevado a la cantidad de líneas. Y el bus de datos me va a decir, yo tengo la dirección 0, bueno, pero ¿qué puedo guardar en la dirección 0? Depende del bus de datos. Si el bus de datos es de 8 bits, puedo guardar 8 bits en esa posición. Si el bus de datos es de 16, voy a poder guardar 16 valores en esa posición. ¿Bien? Y en función de eso puedo calcular la memoria total. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Igual más adelante lo vamos a volver a ver, así que no. Bueno, entonces, la memoria tiene
Lo que es la celda, que es la posición de memoria, va a depender de igual del ancho del bus de datos. Tengo el MAR, que es el registro de direcciones de memoria. Bien, ¿qué significa? Yo ahí voy a poner una dirección y con este decodificador se va a encargar de activar solamente esa posición. Bien, va a haber un arreglo matricial de filas y columnas que me va a activar esa posición de memoria. Y luego tengo otro registro, que es el MDR. ¿Qué sería el MDR? Si este era el registro de direcciones de memoria, este es el registro de datos de memoria. ¿Bien? Una vez que yo accedo a la posición de memoria que quiero acceder para sacar un dato, ¿bien? Pongo la dirección en el MAR, el decodificador me activa esa celda, y luego fíjense que acá tengo dos líneas, lectura y escritura. ¿Qué van a hacer esas líneas? Cuando se active una de las dos, me va a permitir guardar un valor acá, que va a ser con el flip-flop, que le haga el pulso para que guarde el dato, lo copie acá, va a estar presente en el bus de datos, lo va a guardar, y si es de lectura, va a transferir ese valor al MDR. ¿Bien? Lo vamos a ver cuando veamos este bloque más en profundidad. Entonces, pongo la dirección, se activa esa dirección específica, viene un comando, el comando de lectura o escritura, ¿dónde va a venir? No. ¿Quién la va a generar? ¿Quién dijimos que generaba las líneas de control? La unidad de control. Bien, vamos a ver cómo realiza eso. La unidad de control va a generar un 1 o un 0, depende de la lógica, en una de estas dos, va a proceder a sacar el valor. Lo va a almacenar en el MDR, que no es más que otro registro con flip-flop, va a copiar ese valor acá y va a quedar disponible en el bus de datos. Después vamos a ver cómo queda disponible ahí. ¿Bien? Y luego, una vez presente en el bus de datos, lo puedo llevar hacia otro componente que es la ALU. ¿Bien? Bueno, más o menos así funcionaría. Pongo la dirección, activo una dirección específica, comando de lectura o escritura. Si es de lectura, va a sacar el valor. Y si es de escritura, el dato tiene que estar acá presente y luego lo va a guardar. ¿Bien? Fíjense que tiene una doble flecha, que es para escribir o para sacar. ¿Bien? ¿Dudas con esto? ¿Sí? Bueno, a medida que lo vayan viendo, se les va a ir aclarando un poquito. A medida que avancemos. ¿Bien? Unidad aritmética lógica o ALU, le habíamos dicho en inglés. ¿Bien? Fíjense que era encargada del procesamiento aritmético lógico de los datos. ¿Bien? ¿Quién va a decir qué tengo que hacer? La instrucción. La instrucción me dice sumar un valor con otro. Bueno, va a buscar un valor, lo va a llevar al ALU, busca el otro valor, lo lleva al ALU, realiza la suma y guarda el valor. ¿Bien? Se representa con este dibujito, pero bueno, es para simbolizarlo nada más. ¿Qué tiene? 4 campos. ¿Bien? Código de operación, vamos a ver cuando trabajamos en Assembler, es el que me va a representar qué instrucción quiero realizar. ¿Bien? ¿Qué operación? Bien, si quiero hacer una suma, una resta, guardar un valor en memoria, sacar un valor. Para eso tengo que ver el set de instrucciones. Cada micro tiene un set de instrucciones que está detallado que hace cada una. ¿Bien? Están separados en grupos, se lo vamos a ver en la unidad 4. Bueno, la unidad de control va a decodificar esto. Le tiene que dar la instrucción que quieren realizar, la dirección del primer operando, ¿bien? Le tengo que dar la dirección donde está guardado el primer dato, la dirección del segundo dato y la dirección donde quiero guardar el resultado, ¿bien? Supongan si quiere hacer la suma de muchos valores, bueno, van a hacer un programita, van a agregar sumar lo que está en esta dirección más lo que está en esta dirección y guardarlo en esta otra, ¿bien? Eso sería un poquito el proceso. ¿Y acá qué tenemos? Un registro, estos son registros, ¿bien? Lo que veníamos hablando antes, donde se va a guardar el primer operando, un registro donde se guarda el segundo operando, que lo trae la segunda dirección. El código de operación me indica qué instrucción voy a hacer. Acá adentro van a estar todas las compuertas, si tengo que hacer una suma, una resta, lo que sea, una multiplicación. Va a haber un decodificador que va a elegir esa instrucción. Y luego, una vez que venga el pulso de clock, va a hacer el cálculo, ¿bien? El resultado lo va a guardar en otro registro, que luego lo va a guardar en memoria. Como extra van a tener una salida de status. ¿Qué es el status? Me va a dar información de lo que pasó con esa operación, ¿bien? Van a aparecer un registro que se llama de banderas o flags, ¿bien? Lo vamos a ver si vemos el simulador del 8085.
En este caso, las banderas son cosas que pueden pasar con el resultado. ¿Qué puede pasar? Que me dé 0, que me dé negativo. ¿Qué otro más? Bueno, me puede decir la paridad del resultado. ¿Qué más me daba? Bueno, eran 5 banderas. Eso me sirve para después, ¿se acuerdan que hablamos de saltos condicionales? Yo puedo hacer una operación y luego hacer una instrucción que sea una instrucción condicional, dependiendo de lo que pasó con el resultado. Si me dio 0, lo que yo voy a hacer es preguntar, si me dio 0, haga tal cosa, si no, que haga otra. Si me dio negativo, que haga una cosa, si no, que haga tal otra, ¿bien? Me va a servir para un poco lo que decía von Neumann. Tengo un programa almacenado y tengo ruptura de secuencia. ¿Qué significa? Que el programa no va a seguir derecho de principio a fin, sino que en intermedio puede tomar distintos caminos, ¿bien? Todo dependiendo de los resultados. Bueno, en este caso entonces sería una ALU de 3 direcciones. Donde está el código de operación que me dice la instrucción que voy a realizar, la operación, perdón. 2 direcciones donde saco los resultados y un tercero de donde lo voy a guardar. Otro caso particular de ALU, fíjense, es una máquina de una dirección. Bien, esta es la que vamos a utilizar en el 8085 de Intel, bien, para que vean. Fíjense que ahora no tengo dos direcciones. Tengo el código de operación que me va a decir qué instrucción quiero realizar y la dirección de solamente el segundo operando. ¿Dónde está el primer operando? El primer operando va a estar en el acumulador, bien, que va a ser un registro. Que en el 8085 que vamos a ver más adelante va a ser donde se realizan las instrucciones, ¿bien? Fíjense que tiene que ver un poco con el sistema secuencial, que dependía del estado anterior. Yo lo que voy a hacer acá es la suma entre un valor que guardé en el acumulador, ¿bien? Muevo un valor en el acumulador, después vamos a ver cómo se hace. Ese valor va a oficializar de primer operando, ¿bien? Ya no le estoy diciendo anda a buscar un valor a la memoria. Yo lo guardo acá, en el acumulador. Le doy la dirección del segundo operando y realiza el cálculo. Entre lo que está en el acumulador, fíjense, y entre el segundo operando. ¿Y dónde guarda el resultado? El resultado lo vuelve a guardar en el acumulador. Fíjense que este sistema sería algo secuencial, porque está dependiendo de lo que hay acá. Porque yo voy a hacer la operación lógica entre esto y esto, y el resultado va a depender de lo que hay ahí que yo guardé anteriormente. ¿Bien? Un poco ahí se ve eso de sistema secuencial. Cuando cumpla esta condición. ¿Cómo? Va a dejar de guardarse cuando se cumpla. Sí, eso depende. Fíjense que se activa el status. Sí, usted tiene que guardar primero el valor acá, cargar el segundo, con la instrucción acá le dan el segundo operando. Bien, vamos a ver si es de memoria o yo inmediatamente le puedo dar un valor. Este valor va a estar acá, pero va a ser la instrucción entre este y esto. Esta flecha simboliza que se está realimentando. Y el resultado lo guarda en el acumulador, ¿bien? Si yo hago la AND entre este número y este número, el resultado va a depender de lo que tenía antes acá, que yo ya lo cargué, y del segundo operando. ¿Bien? Eso es una forma de ver un sistema secuencial, dependiendo de lo que estaba antes acá y depende de las entradas y lo que yo tenía en el sistema. ¿Bien? Bueno, y este código de operación me indica la unidad de control va a decodificarlo y va a decir cuáles son los bloques que tengo que conectar internamente para que haga ese cálculo. ¿Bien? Bueno, la unidad de control, dijimos, va a ir a memoria, donde yo almacené mi programa, va a extraer y analizar las instrucciones. ¿Qué significa extraer? Primero la va a cargar. Tengo que poner la dirección de donde está la primera instrucción, pasarlo al MDR, traerlo, ahora vamos a ver dónde lo lleva, al registro de instrucciones, y lo va a decodificar. Decodificar significa activar y desactivar líneas para que haga lo que pide. ¿Qué es lo que dice acá? Emitir señales de control, bien, va a tener un montón de líneas. Analiza el código de operación, ya sea suma o resta, y va a activar y desactivar los distintos bloques. Bueno, y va a ejecutar esa instrucción. ¿Qué necesita para funcionar? El contador de programa, bien, o program counter, ese lo vamos a hacer en el PC. ¿Qué tiene particular el contador de programa? Es otro registro extra que tienen los micros, que tiene la dirección
de la próxima instrucción que hay que decodificar. ¿Bien? Entonces lo primero que hace es ir al contador de programa. Entonces, si yo almacené mi programa en la posición 0, el contador de programa se va a activar con la dirección 0. ¿Bien? Entonces va a la dirección 0 y saca la primera instrucción, la decodifica. Automáticamente el contador de programa, una vez que yo lo leo, se va a incrementar. ¿Bien? Porque va a quedar apuntando a la próxima instrucción. Una vez que termine de ejecutar la primera instrucción, va a ir a buscar la segunda, hasta que termine el programa. ¿Bien? Si es un bucle, va a quedar eternamente dando vueltas. Bueno, y después tiene otro bloque, que es el registro de instrucciones, que es donde trae la instrucción y la va a decodificar. ¿Bien? Bueno, y estas señales de control que me dice ahí, la unidad de control va a emitir órdenes en base al código de operación. El código de operación me va a decir si es una suma, una resta, multiplicación, guardar un dato, lo que sea. Va a tener un decodificador que lo que hace es traer esa instrucción, activar o desactivar líneas. Fíjense que es un decodificador y secuenciador, ¿bien? Que eran los bloques que vimos en la clase pasada. Dependiendo de qué me dice la instrucción, va a elegir una instrucción u otra, y el secuenciador es por si tengo varios pasos. Eso sería algo como los contadores que tuvieron, creo que hicieron hoy, los contadores, con los flip-flop. Bueno, no, eso que tienen estado repetido, sin repetir, bien, que usted sí. le dice, haga un sistema que cuente una secuencia dada. Bueno, esa secuencia dada lo que representa son las líneas, cada bit representa una línea, ¿bien? Activar o desactivar una línea, ¿ven? El 2 significa que pongo un 1 o activo la línea, la segunda línea, ¿ven? Cualquier número que represento, lo que está haciendo es encender o apagar líneas. ¿Bien? Bueno, fíjense, acá lo que tienen es el secuenciador. Acá tengo la unidad de control, el registro de instrucciones, que, bueno, el contador del programa me trae, tiene la dirección donde está la primera instrucción, la trae al registro de instrucción, ¿bien? Y acá el código de operación es el que me va a activar o desactivar esas líneas. Acá tengo el secuenciador de un sistema secuencial, ¿bien? Que lo que hace es, en base a las instrucciones que tenga esto, va a ir activando y desactivando líneas. ¿Qué son esas líneas? Por ejemplo, lo que vimos antes. Comando de lectura, comando de escritura, comando de activar una posición de memoria, ¿bien? ¿Por qué secuencia? Porque yo primero tengo que poner un dato en la memoria o activar una posición de memoria, luego hacer un comando de lectura. No puedo hacer un comando de lectura si yo antes no activo la dirección, ¿bien? Por eso tiene que ser una secuencia específica. Entonces el secuenciador lo que hace es eso. Con cada pulso de clock va haciendo un paso distinto. Activa una posición de memoria, en el próximo clock comando de lectura, próximo clock saca el dato, ¿bien? Próximo clock lo lleva a alguna posición específica. ¿Dónde va a estar eso? En el código de operación. El código de operación va a tener toda esa información. Bueno, para las entradas, la unidad de entradas-salidas, vamos a tener dos tipos. Bueno, la unidad de entrada-salida va a gestionar transferencia de información entre, ya habíamos dicho, entre la computadora y los componentes externos. Hoy en día, no sé si han escuchado, en las placas madre, ¿no? Por ahí comprar una placa madre para determinado chip. Y aparte trae información de esto, de lo que se llama puente norte y puente sur. ¿Bien? Son unos chips específicos que se encargan de todo lo que tiene que ver con la transferencia. ¿Ven? Como que el chip principal delega en estos chips la transferencia de información. ¿Bien? Maneja los discos externos, los pendrive. ¿Bien? Son chips específicos para estas tareas. ¿Bien? Entonces la unidad, el procesador principal puede seguir trabajando. ¿Bien? Y estos chips se encargan de la transferencia de información. Bueno, hay dos tipos, una que son basadas en registros, ¿bien? Que en este caso lo que se guarda y ingresa de memoria, lo que ingresa, perdón, del exterior no se guarda en memoria, sino que tiene registros separados de la memoria principal, ¿bien? Este sería el gráfico, ¿bien? Donde van a tener la memoria principal, ¿bien? Donde tiene instrucciones y datos, que habíamos dicho,
Y aparte van a tener una memoria aparte para guardar toda la información que venga desde el exterior o hacia donde se quiera sacar la información, ¿bien? Bueno, acá tienen puertos de entrada y salida que conectan con los distintos periféricos y bueno, tienen decodificador de entrada y salida que almacenan esos registros, ¿bien? Pero estos registros están separados de la memoria principal. Y el otro tipo de dispositivo de entrada-salida, mapeado en memoria. ¿Qué significa? Que dentro de la memoria principal va a haber una zona de memoria que se va a reservar para donde voy a guardar la información para sacar al exterior o donde voy a guardar lo que recibo del exterior. ¿Bien? Bueno, dice que una solución más económica, ¿por qué? Porque está dentro de la misma memoria, pero el problema sería la velocidad. ¿Por qué? Porque estoy usando la misma memoria. De la otra forma, como es una memoria aparte, puedo trabajar en simultáneo. ¿Bien? En este caso, al estar en la misma memoria, es como que tengo que usar un tiempo para ingresar datos y otro tiempo para trabajar. ¿Bien? Sería el problema. Bueno, y este sería un esquema de un sistema mapeado en memoria. Generalmente en los finales pedimos esto. Unidad de entrada-salida mapeada en memoria o basada en registro, que serían estos grafiquitos, ¿bien? Anótenlo porque... No tratando el, ¿Eh? apretando el otro botón. Bueno, El mouse. El mouse. ahora Ahí. lo toqué sin querer. Bueno, entonces fíjense. Dispositivo de entrada-salida están unidos al mismo bus de datos, ¿bien? Compartido con memoria y con CPU, ¿bien? Y el bus de direcciones también está asociado al dispositivo de entrada-salida, a memoria y a CPU. Y fíjense que en este grafiquito está mostrado eso. Tengo una sola memoria, donde tengo una zona para instrucciones o mi programa, una zona para datos y otra zona para dispositivo de entrada-salida. Esto es del 8085, fíjense que son memorias muy chiquitas, pero hoy en día se utilizan. ¿Por qué damos esto? Generalmente los micros de ahora utilizan la misma tecnología, ¿no? El mismo sistema von Neumann. O sea que ver un microprocesador nuevo de un viejo no tiene mucha diferencia. ¿Bien? Cambian mucho las velocidades y las capacidades por ahí. Puede haber una instrucción nueva, pero en general son las mismas. ¿Bien? Sí. Eso es de escritura o lectura en inglés. ¿Bien? Eso viene en la unidad de control. Fíjate que es una línea de la CPU, de la unidad de control sale una flecha que me indica si voy a leer o voy a escribir un dato. En los dispositivos de entrada-salida o en la memoria. Bien. Que en este otro caso, fíjate que estaba separado. Tengo registro de entrada-salida y un registro de dirección, pero está separado de la memoria principal. Bien. Como registros aparte. Bueno. ¿Cómo? El bus de datos sí, va todo. Va a la memoria, al CPU, porque acá es donde se realizan los cálculos, y a los dispositivos de entrada-salida, y es bidireccional, ¿no? En un sentido o el otro. En cambio, fíjese que los bus de direcciones no. La CPU se encarga de activar una dirección, bueno, sale una línea y va a memoria y la activa o la desactiva o al dispositivo de entrada-salida. Pero no hay una información que venga hacia la CPU. ¿Bien? Bueno, hasta acá llegamos. Nos queda ver un poquito más de instrucciones que lo vamos a ver en la clase que viene, si no se está pesado. Acá hay algo de bibliografía, por si quieren leer un poquito. ¿Cómo? Esto se lo voy a